Ardiendo en Fuego es un espacio donde podrás conocer el testimonio de hombres y mujeres que han entregado su vida al Señor a través de una vocación específica. Los viernes musicales, músicos católicos nos contarán cómo han entregado su vida al Señor a través de este servicio. No te lo pierdas, jueves y viernes 9 p.m. Colombia, siervos del Espíritu Santo. Hey, Dios te ama, bienvenido a Ardiendo en Fuego. Tengan todos una noche bendecida. La noche de hoy estará con nosotros el Padre José Jairo Holguín, formador de nuestra casa de formación sacerdotal. Estará con nosotros compartiéndonos su testimonio vocacional. Aquí en este lugar, junto con todos nosotros, estará él comentándonos su historia vocacional. No se despeguen. Por el gran amor que tienes por mí y por siempre confiaré en ti. Saludamos a todos los que se van conectando, a Juan David Nieto, a Sonia, a Rosy, a nuestros hermanos de Seminario Cristo Sacerdote, bendiciones. Hoy jueves vocacional, estamos alegres, estamos dichosos, porque el Señor ha estado grande con nosotros. Hoy estará con nosotros un sacerdote, un presbítero, el Padre José Jairo Holguín. Estará compartiéndonos su testimonio vocacional, su testimonio de conversión. Vamos a esperar que unos pocos más se conecten mientras seguimos cantando, alabando al Señor. Que tienes por mí y por siempre confiaré en ti. A ver cuántos de los que están conectados en este momento tienen que darle gracias a Dios, tienen por qué darle gracias a Dios. Manden una manito así, saludando, en signo de que dan gracias a Dios. Que tienes por mí y por siempre confiaré en ti. Dar gracias a Dios porque simplemente nos ha regalado un nuevo día para vivir. Y por siempre confiaré en ti. Saludos a nuestros hermanos de Amor Misericordioso, a Jorge Márquez, a Angélica, a Karen, Juan David López. Porque soy feliz, tuya es mi canción, y por siempre confiaré en ti. Así es, todos mandando sus manitas, porque sabemos que Dios ha estado grande con nosotros y porque estamos bendecidos. Vamos a ir enviándole la invitación al Padre José Jairo. Padre, bendiciones. El Señor lo colme de bendiciones. Buenas noches, Padre. ¿Cómo está? Gerson, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, Padre, en esta noche lo hemos invitado porque queremos conocer, más que conocer, también dar a conocer su testimonio vocacional, su testimonio de vida, todo lo que hizo el Señor en su vida para hacerlo un sacerdote, para que, ¿qué pasó en su vida? Para que usted le diera el sí rotundo al Señor y para seguirle definitivamente. Bueno, Gerson, pues nada, es un camino de fe, de ya más o menos hace 15 años, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es el Padre José Jairo Holguín Chaverra, soy siervo, sacerdote siervo del Espíritu Santo en la diócesis de Sonsón, Río Negro, y bueno, son 15 años de un caminar espiritual. Yo diría, Gerson, que lógicamente mi vocación empieza
empieza en el contexto de mi familia, ¿no? Cuando era niño, creo yo que sin saberlo, porque lo profundizaremos más adelante, mi vocación realmente nace a los 18 años, después de que me gradué del colegio, pero creo que los primeros pinos, los primeros pasos, los primeros elementos, herramientas en mi experiencia de fe los recibí en mi casa. Soy de un hogar pues, de campo, de una familia sencilla, de campo, humilde, pero una familia creyente. Mi papá, que en paz descanse, murió ya hace 3 años, mi mamá y mi hermana. Y en mi casa, entonces, sobre todo por la parte de mi papá, recibimos siempre la instrucción de la fe. Mi papá era un hombre muy creyente, enamorado de la iglesia, enamorado del sacerdocio, enamorado de la oración, del Santo Rosario, de la Eucaristía. Entonces de él recuerdo yo cuando era niño, pues que era él el que en nuestra casa jalonaba la espiritualidad y era esa preocupación y esa insistencia, aún a veces con mano fuerte, con voz fuerte, para que nosotros oráramos el rosario todos los días después de la cena, para que fuéramos a la Eucaristía los domingos. Entonces son todo ese tipo de realidades espirituales que cuando uno es niño o cuando es adolescente como que no logra entender, no logra captar, porque lógicamente en la mente de un niño, en la mente de un adolescente, uno tiene otras cosas en la cabeza, ¿no? Y es lo que le pasa, creo yo, a los niños y jóvenes de todos los tiempos, en su gran mayoría. Lógicamente, en muchos espacios se encuentran unos niños muy dóciles a la acción del Espíritu, a la acción de la fe, encuentra adolescentes sedientos de Dios, pero quizás no era mi caso. O sea, esto es lo que yo recibí por tradición, mas no podría decir que de niño o de joven las realidades de la fe, pues como que me tocaran y me movieran, me apasionaran, no. Las recibí, no las entendía en su momento. Creo que gran parte de mi vida, al menos hasta los 18 años, todas esas prácticas de fe las realizaba más por tradición, incluso a veces por obligación, porque era lo que me habían infundido, me habían dado, pero no porque había un verdadero conocimiento y una auténtica experiencia de fe y una entrega a Dios de corazón, ¿sí? Entonces, pero aún así, después de que tengo ese encuentro personal con el Señor y que Dios toca mi corazón, pues todo esto cobra sentido, le da a uno razón de ser y le da el valor que verdaderamente merece y la importancia que tiene. Y por eso, pues, hablando de mi testimonio vocacional, sin duda alguna, tendría que decir que esos primeros pasos los di en mi familia, aún sin querer, sin pensarlo, sin imaginarlo, los di en mi casa. De allí aprovechar justamente el momento del testimonio, pues, para referir a la audiencia lo importante, lo trascendental que es la familia, ¿no? El rol tan preponderante que juega la familia en la formación de los hijos, de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes. Y para decir que sin duda alguna un gran porcentaje de nosotros somos lo que es nuestra familia. Claro que hay casos escasos donde todo lo que se le transmite al joven, pues él lo puede rechazar en algún momento de su vida. Eso puede pasar, sin duda alguna. Pero sí podríamos asegurar con gran certeza que uno es lo que la familia es y uno es lo que la familia, los padres le han transmitido. Y yo creo que mi vida, mi vocación, mi camino de fe es un poco el reflejo de esa realidad. Entonces, es también la oportunidad para invitar a los padres que hoy nos escuchan, a los jóvenes que quieren formar hogar, que quieren hacer familia, lo importante que sean hombres y mujeres de Dios y que transmitan y comuniquen eso a sus hijos, porque nunca se sabe lo que un niño, lo que un adolescente podrá realizar en el futuro y cuándo y cómo Dios lo va a tocar. Sigo con el testimonio. Claro, padre, para eso lo invitamos. Listo. Bueno, entonces, Cuente. les decía que hasta este punto, pues, entonces mi infancia, mi adolescencia, yo diría que fue la adolescencia y la infancia de un niño pues, común y corriente, en medio del juego, en medio de los amigos, en la adolescencia, pues, una etapa bonita, pero pues como lo normal, ¿no? El deseo de explorar en la afectividad, de tener una novia, de tener amigas, de conocer un poco el mundo, que a veces creo que los papás se asustan, pero
pero yo creo que es también lo normal de un joven y todos de una otra forma pasamos por ese tiempo, ¿no? Entonces, yo viví de una manera muy normal, muy natural mi adolescencia. Siempre entonces, aunque sentí que hubo una ruptura más o menos a eso de los 12 años, porque siempre íbamos a misa, a la Eucaristía, con mis papás, con mi familia, los domingos a misa de 8 en el pueblo. Soy de un pueblo del occidente antioqueño, Sevilla, México. Eh, y entonces, cuando empecé a entrar en la adolescencia, yo ya dejé de ir con ellos. Y empecé a ir a misa los domingos en la tarde, que era la misa de los jóvenes y donde más iban muchachas. Entonces uno como muchacho, uno va buscando un poco eso, los amigos, los primos, las niñas. Pero insisto, creo que es algo muy natural y creo que es bonito, incluso es muy bonito desde la etapa juvenil, la etapa del adolescente. Entonces iba a la misa todos los domingos, no me faltaba la Eucaristía, habían inculcado en mí eso, pero insisto, recuerdo que yo iba a la misa y nunca entraba a la iglesia, me quedaba en la puerta del templo y la discoteca en ese tiempo del pueblo quedaba en todo el parque del pueblo. Entonces con un oído escuchaba la misa y con la otra la música, la discoteca y esperando a salir de misa para ir a bailar o por lo menos a abrir la boca, ¿cierto? Era el mundo de uno. El cambio entonces radical fue, digo yo, a los 18 años, estaba ya, me había graduado creo ya de 11, había salido del bachillerato y había llegado a mi pueblo por ese tiempo un nuevo sacerdote, el padre Antonio Posada Piedrahíta. Un sacerdote que para mí, al menos en ese instante, en ese momento, yo lo veía totalmente diferente. Era un hombre muy carismático, un hombre de mucha oración, muy piadoso, y un hombre alegre, de temperamento fuerte, muy exigente, pero un hombre con una fuerza muy grande en su predicación. Predicaba muy bien, muy claro y muy directo, era muy directo, sobre todo en el tema de la denuncia del pecado. Su discurso, sin duda alguna, era muy moralista, siempre iba dirigido a la exhortación, a veces confundido un poco con el regaño, ¿no? Con el regaño, pero para mí era algo novedoso porque los sacerdotes que había conocido hasta esa etapa en mi adolescencia eran hombres muy puestos en su lugar, eran hombres muy, como lo tradicional que tenemos, la idea tradicional que tenemos del sacerdote, ¿no? El hombre callado, el hombre silencioso, el hombre muy prudente, la manera de hablar, todo. Este hombre para mí era subgénero, era muy diferente y empezó a golpearme muy duro su predicación. Su predicación porque, pues, aunque no fui yo un joven, pues de pronto el más mundano o el más mujeriego o vicioso, mucho menos, no fui nada de eso. Creo que, insisto, viví las realidades normales de cualquier joven, pero la predicación de él era muy fuerte, sobre todo en el tema moral, tocando el tema de la sexualidad, tocando el tema de la castidad, el tema de la pureza, el valor de la mujer, la importancia de uno como hombre ver la mujer de una manera diferente. Entonces fue un discurso que a mí me fue jalando, me fue entrando y me fue confrontando, porque claro, yo estaba en otra dimensión como adolescente, en el tema de la sexualidad, en el tema hormonal que a todos nos da a veces fuerte, en pensar en tener novias, en picar aquí, picar allá. Entonces me confrontó mucho el padre. Y el padre hablaba mucho de la conversión, hablaba de la necesidad de la confesión, de una confesión sincera, una confesión que saliera del corazón. Denunciaba que muchas veces uno iba, se confesaba y decía siempre lo mismo, y sobre todo contaba los pecados más pequeños, los más sencillos, pero que esos pecados graves, esos pecados incluso que nos generan vergüenza o tristeza, esos pecados que nadie sabe, porque uno no los comparte con nadie, incluso esos que hacen parte de la sexualidad, de la afectividad de uno, no se contaban. Entonces, todo lo que el padre decía en sus homilías, en sus prédicas, yo sentía que me tocaba y me golpeaba muy fuerte, y hasta que llegó un punto en que tanto escucharlo, porque lo escuchaba los domingos, y en el pueblo, que es un pueblo muy pequeño, había una emisora, todavía la hay, y todos los días pasaba en la misa del padre. Entonces, para donde yo estuviera, en mi casa, cuando iba a trabajar al campo, todo el mundo colocaba la Eucaristía y yo siempre me escuchaba la homilía del padre y me golpeaba muy fuerte. Y llegó un punto entonces de que ese discurso del padre me confrontó demasiado y yo me sentí lo más pecador del mundo.
me sentí muy, o sea, eso me generó a mí mucha culpa en ese momento, hasta el punto que yo decía, no, yo me voy a condenar. O sea, yo que me creía bueno, yo me creía bueno, me creía pues rezaba el rosario, aunque fueran las malas en mi casa, peleando con mi papá, iba a misa los domingos, pues, y vuelvo y digo, no era tampoco un joven pues vicioso, un malandro, no, era un joven bueno, normal, de lo normal, digamos. Pero me confrontó mucho el padre y yo me voy a condenar, pues con todo lo que el padre dice y el discurso que él maneja, yo estoy condenado y yo me tengo que convertir. Llegó entonces el tiempo de Semana Santa y el padre hizo un retiro para jóvenes. Yo creo que desde ese tiempo, hace 15 años, nunca he visto la iglesia de mi pueblo con tanto joven como ese día. Y muchos jóvenes de mi generación de ese tiempo llegamos al retiro a escuchar al padre y el padre siguió dando garrote y de garrote y de garrote desde la moral, desde todo punto de vista. Y yo ese día, no, yo me voy a confesar con el padre y voy a hacer una confesión general como nunca la he hecho. Y efectivamente fui y me confesé con el padre y con miedo, con mucho susto, porque él era fuerte, de carácter fuerte. Y yo cerré los ojos, empecé a contarle al padre todos mis pecados, todo lo que sentí que nunca había contado, lo que me ahogaba, lo que sentía que Dios me cuestionaba por esos días. Y empecé a contarle y a llorar. Yo recuerdo que lloraba, quizás en ninguna otra confesión he vuelto a llorar, quizás solo en esa. Y lloraba y lloraba, y yo me desahogaba, y me demoré por ahí 45 minutos, una hora confesándome. Cuando fui a abrir los ojos, yo dije, el padre me va a regañar. Y no, el hombre estaba ahí también como para la sinceridad de mi confesión y el verme todo, pues, todo quebrantado. Y el hombre me felicitó y me animó, me impulsó a seguir adelante en el camino de mi fe, de mi vida espiritual. Entonces allí realmente, en ese contexto y en esa confesión, para mí hubo un cambio espiritualmente muy fuerte, radicalmente en mi vida. Y hasta este punto aún no hablo de vocación, o sea, hasta este punto en mi corazón nunca se me había pasado por la mente que iba a ser sacerdote. Nunca lo había pensado, no, para nada. Pero llego a este punto porque fue el punto de quiebre, mi conversión, un encuentro con Dios un poco raro, extraño, porque reconozco, creo que mi primera conversión, porque después hablaré de una segunda conversión, eh, se da más movido por el miedo. Mi primera cercanía a Dios, o podríamos hablar de tres. La primera, hablo desde la tradición, que es lo que referenciaba ahorita la familia, y creo que a muchos nos ha pasado, nos pasa, ¿no? Pues que creemos en Dios, que vamos a la iglesia, pero no tanto desde el corazón. Vamos por tradición, porque así nos lo transmitieron, nos lo enseñaron. La segunda, hablo de ese encuentro entonces con Dios, ya desde el conocimiento, desde la conciencia, pero reconozco que esa primera conversión, insisto, en mí jugó más la culpa, el miedo. Yo digo que yo me acerqué más a Dios y a la iglesia fue por miedo. A mí lo que más me movía era el miedo de que me iba a condenar, porque el padre manejaba mucho ese lenguaje, la condenación, el lenguaje del infierno. Pues es una cosa que yo creo que nosotros ahora ya no lo hacemos. Poco hablamos del infierno, casi nada, ¿cierto? El padre sí hablaba mucho de eso, del infierno, de la condenación eterna, la vida eterna, que esta vida era pasajera, que nos moríamos y venía un juicio, que era un juicio justo y que cada uno iba a recibir lo que viviera. Entonces, a mí todo eso me asustó mucho. Entonces, ese fue el impacto mío. Y me acerco a Dios, creo, más movido por eso, por el miedo, por el susto, por el terror de la condenación. Creo que el Padre lo primero que me mostró fue un Dios justo, un Dios, creo, un poco al estilo del carácter de él, muy templado, muy exigente, y no digo que no lo sea. Entonces eso me llenó a mí de temor y de miedo. Aún así, entonces me acerqué a la iglesia, allí empecé un camino espiritual, una vida de oración, el rezo del rosario todos los días, no solo uno, sino dos y tres, y los que podía hacer, los hacía en el campo, cuando trabajaba, en mi casa, la lectura de la palabra de Dios, pues recuerdo esperar bonito, siempre he sido enamorado de la palabra de Dios, en el sacerdocio, pues Dios, la iglesia me dio la posibilidad de estudiarlo un poco más a fondo y de prepararme en ella, doy clases de Biblia, pero aún en esos primeros pasos de conversión, a mí siempre me sedujo la palabra.
Puede ser porque el padre también, su prédica era muy bíblica. Y yo leía todos los días la Biblia. Incluso recuerdo muchas noches me dormía sobre la Biblia. En la madrugada me despertaba, era arrodillado sobre la Biblia, que el cansancio me vencía, allí me dormía. Entonces, fueron experiencias muy bonitas de ascética, de ayuno, de penitencias, cosas así que hace uno como en esos primeros años de conversión, en ese primer amor que a veces tristemente en el camino de la vida espiritual a veces tiende uno a dejar y a relajarse un poco. Entonces, allí empezó una vida espiritual, una vida espiritual. Pasaron varios meses y, insisto, aún allí no había vocación. La vocación llega a partir de dos realidades muy particulares e insignificantes para muchos, pero en mí tienen toda la relevancia. Y la primera fue a través de un compañero del colegio. Este compañero del colegio, pues él toda la vida, desde que lo conocía, era muy de la iglesia. Era acólito, era catequista, monaguillo, todo este cuento, que yo nunca había hecho eso. Entonces, en alguna ocasión, yo ya había empezado a ir a la iglesia y a leer y a colaborar. Alguna vez mi papá me dice que este compañero se iba a ir para el seminario. Y a mí se me quedó eso pues como dando vueltas en la cabeza. Y un domingo, después de misa de 8, yo le pregunté a este compañero, Julano, ¿es verdad que vas para el seminario? Y me dijo, sí, sí, yo voy para el seminario. Y me dijo, ¿nos vamos a ir o qué? Me dijo él. Y yo, de arrebatado de loco, y uno le dije, vámonos, le dije yo. O sea, fue una cosa loca, o sea, no, eso no tiene precedencia. Entonces fuimos donde el padre y le dijimos, padre, nos vamos a ir para el seminario los dos. Y él, hermano, la verdad, como, eso fue como en marzo, y pues al seminario se entra en enero, ¿no? Entonces nos tocaba esperar todo ese año. Y el padre nos anotó allí, él no nos paró como muchas bolas tampoco, no nos dijo, ni nos motivó, ni nos dijo nada. Incluso por el tema económico, pues antes nos desanimó, ¿no? Que eso había que pagar una pensión, que tal cosa. Y yo, pues, la verdad, como de una familia humilde, de bajos recursos, yo, pues yo tampoco, ahí como lo vi antes como un obstáculo. Ahí fue la primera. La segunda fue a través de un primo pues compañero, entre comillas, de fechorías en la adolescencia y por ahí, de bailes, de muchachas. Entonces yo había empezado a discutir con él, pues desde mi conversión y desde esa experiencia de fe, empecé a discutir con él muchas cosas sobre el tema de afectividad, sobre el tema de noviazgo. Bueno, yo metido en eso porque una de las inquietudes mías en ese tiempo era vivir la castidad. Y yo quiero vivir la castidad, yo quiero cuidar mi cuerpo, valorar mi cuerpo y valorar la mujer no solo como un objeto sexual, sino como persona. Para mí fue como el gran choque de ese tiempo. Y este primo, pues, si bien carnal, el tipo metido pues en el cuento y que las mujeres y que 2, 3, 4 novias. Entonces yo me confronté con él y nos dejamos de hablar quizás un mes. Y al mes nos volvimos a hablar y ya calmados, él me dijo, bueno, ¿cómo va usted con ese cuento? Me dijo, no, yo bien, tranquilo, le dije. Entonces me hizo esta pregunta que ahí volvió y me dijo, y entonces usted sería capaz de vivir como un cura, me dijo él. Usted sería capaz de vivir como un cura. Y yo me quedé pensando y yo dije, pues, refiriéndose a no tener esposa. Entonces yo le dije, yo creo que sí, yo soy capaz, si Dios me da la gracia y me la ha dado en estos días, yo soy capaz si Dios me da la gracia, yo sería capaz de vivir como sacerdote. Y ahí se me quedó la cosa. El tiempo pasó, yo entonces, en ese tiempo, porque no había tenido realmente un noviazgo en serio, no me había enamorado en ese tiempo, pues había tenido por ahí mis aventuras, mis cosas, pero no me había enamorado. Entonces yo empecé a orarle a Dios y dije, Señor, yo quiero tener una novia. Y yo quiero sentir qué es eso, que es tener una novia de verdad, ir y visitar la casa, verme con ella, y quiero tener un noviazgo en castidad, en pureza, o sea, no una relación diferente a las que tenía antes, que eran de pronto juegos, aventuras, cosas así de paso. Entonces había una niña del pueblo pues que me gustaba mucho y bueno, nos gustábamos y entonces le pedí el cuadre y nos hicimos novios. Entonces yo me encarreté con la niña y lógicamente seguía en la espiritualidad. Entonces mi oración, el servicio en la iglesia, el grupo de jóvenes, ya oraba en mi vereda, el rosario, reunía gente para orar, bueno, leyendo la palabra de Dios, leyendo libros, vida de santos, todo ese tema. Y tenía la novia, la visitaba y cuidando pues de que fuera una relación bonita, en verdad diferente, y lo fue sin duda alguna.
Entonces ahí estaba el cuento y iba como creciendo a la par, el amor, el afecto por esta niña, para Dios y el amor a la iglesia y todo este mundo espiritual. Y como por septiembre le llegó al padre una carta de invitación del compañero. Entonces el padre nos entregó la carta. Yo me había olvidado totalmente de eso. O sea, a mí el tema del seminario a mí se da, y seguramente que el padre, como me veía a veces que yo iba a la iglesia con la novia, él diría también, no, pues este tipo no está interesado en nada. Entonces me llegó la carta y cuando me llegó esa carta, otra vez se me removió todo. Y yo le mostré la carta a la chica y ella me dijo, bueno, ¿y usted qué va a hacer? Yo, no, yo voy a ir a conocer eso, yo voy a ir a ver cómo es eso. Y nosotros qué, yo, no, vea, si yo voy allá y a mí me dan una beca para estudiar, yo me voy. Y si no me dan ninguna beca, pues seguimos siendo novios, le dije yo. Y ella me dijo, ah, bueno, me dijo, y, ah, bueno. Entonces yo me fui para el seminario, no a este seminario de los siervos, sino al seminario de Santa Rosa de Osos, mi pueblo, pertenecía en ese entonces a esta diócesis. Y llegué allá, primera vez que yo salía de mi casa, pues, a un recorrido, primera vez que iba a un seminario, que tenía contacto con tantos sacerdotes, que tenía contacto con tantos seminaristas, y entonces fue para mí algo muy apasionante, pues, o sea, ver un mundo nuevo que a mí se me abría. Y bueno, hice las entrevistas, la experiencia que es una experiencia de 2, 3 días, los momentos de oración, todo lo que implica la vida del seminario, una experiencia un fin de semana. Y recuerdo que se hizo un momento de oración, quizás en la noche del sábado, y por ese tiempo había una canción de moda que se llama Yo tengo un nuevo amor. Gerson está muy joven, creo que no la has escuchado, ¿sí la conoces? Claro, pues en sus tiempos estaba de moda. Eso, ahora no, ahora no. Entonces la canción dice, ahora yo tengo un nuevo amor, mi vida tiene un gozo sin igual. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, más que amor, mi dulce paz. Esa era la canción. De hecho, oración, a mí esa canción me quebrantó impresionante y yo sentía pues que esa canción era mía y que Dios me la cantaba, que yo se la cantaba, qué sé yo. Fue una experiencia espiritual muy bonita ese día en la oración y a través de esa canción. Y total, en ese momento de oración, digamos, yo decidí y le dije a Dios en la oración, Señor, yo voy a ser sacerdote. No sé si me van a dar una beca para estudiar, no sé qué va a pasar de aquí en adelante, pero yo voy a volver con mi novia. Pase lo que pase, me voy a ir por acá. Así fue, hice la entrevista, volví a mi pueblo, esta niña empezó a buscarme, yo más bien como corriéndole, y me dijo, bueno, y ya un día me confrontó y me dijo, bueno, ¿qué pasó? ¿Nosotros qué? Tal cosa. Y yo, no, mira, yo me voy a ir de cura, yo ya decidí, yo me voy a ir de sacerdote, así que lo de nosotros pues queda aquí, lo dejamos así. Bueno, y eso fue pues duro para ella, para mí también, porque pues tomar la decisión era muy duro porque pues yo la quería, ¿cierto? Y además, como dije antes, había hecho todo el esfuerzo para que fuera una relación diferente, fuera una relación diferente. Entonces fue muy duro. Entonces acabó ese año, yo tomé distancia de ella y llegó el momento de entrar al seminario. Entonces el padre del pueblo no me quiso ayudar, pues yo no tenía los recursos y él no me quiso ayudar. Entonces, claro, a mí me tocó ese día, a mí me habían aceptado y me tocó llamar que no, yo no podía ir, que no tenía recursos para ir. Y me quedé ese año allí, no pude entrar el primer año. Cuando ella vio que yo no pude entrar, volvió a buscarme, a decirme, bueno, que no me había ido, que volviéramos a ser novios, que ella me quería. Bueno, y yo otra vez en crisis porque yo todavía estaba enamorado de ella. Y es esa lucha que tiene uno pues como vocacionado, que quizás solamente los vocacionados la entendemos. Y yo oré y oré, y yo iba al Santísimo a orar, y yo le pedí a Dios que me diera fuerza. Y bueno, hasta que hubo un día en que yo la confronté, y ella insistiéndome que me quería, que volviéramos, que no importa, que cuando me fuera a ir para el seminario la dejaba. Y ya, yo ya le dije, no, mira, yo le dije, pues yo te quiero mucho, pero quiero también mucho a Dios, estoy muy enamorado de Dios y si yo comparo el amor tuyo con el amor de Dios, pues yo me quedo con el amor de Dios.
Y yo mucho tiempo estuve alejado de Dios y siento que el amor de Dios siempre ha estado allí, aunque yo le he sido tan infiel, Él siempre ha estado allí. Y creo incluso que aunque hoy o mañana yo fallara, el amor de Dios siempre estará allí y me perdonará y me levantará. Mientras, pues era muy joven, yo tenía 18 años, ella tenía quizás 16 años, era menor que yo. Y mientras pues nosotros ahorita nos queremos mucho y todo el cuento por otra persona, yo la puedo cambiar a usted, porque ese es el amor humano, un amor muy, muy efímero, muy pasajero. Mientras en Dios yo no tengo ese peligro, en Dios tengo esa certeza de que Él me ama y yo quiero amarlo. Entonces, si me pone a escoger entre usted y Dios, yo me quedo con Dios. Y realmente esa fue la última vez que nos vimos, que hablamos. Ya hace, sí, ya por 15 años no hablamos, por lo menos. La he visto en la distancia, en el pueblo a veces cuando voy. Pero ahí fue como la ruptura de eso y fue la gran decisión porque o sea, ese tema afectivo y el tema, sin duda alguna, del celibato es uno de los temas más fuertes en la vida ocasional y todos sabemos pues un poco lo polémico que es el tema del celibato, el tema de que los sacerdotes estén solos, de que no puedan tener familia. Y es polémico incluso para nosotros que hacemos el camino, ¿no? Porque para mí era no solamente dejarla a ella, o sea, para mí ella simbolizaba eso, la mujer, y simbolizaba el proyecto de vida de poder casarme, de poder tener una familia, de poder convivir con alguien. Entonces, cortar con ella de esa manera tan radical era como de una otra forma la proyección de mi vida, era cortar con esa opción de vida. Entonces, eso era lo duro para mí en ese momento. Pues digo, era un joven de 18, 19 años, ¿sí? Entonces, era muy complicado, muy, muy difícil. Entonces, pero lo hice y me dediqué a trabajar en la parroquia, eh, a trabajar en la parroquia, a servir, a ayudarle al padre. Me metí, mejor dicho, de tiempo completo en la parroquia ese resto de año. Y bueno, y ya pasó el tiempo, ya el padre viéndome convencido y metido en el cuento, ya el padre me dijo, bueno, hijo, ¿a qué seminario quieres entrar? Yo te voy a ayudar. Y ya, realmente el padre se convirtió como en mi padrino espiritual y material, por supuesto, y entré al seminario de Santa Rosa de Osos. Allí estuve 2 años, hice el año propedéutico, hice primero de filosofía y empecé esa experiencia vocacional, pero así fue un poco pues como nació la vocación, como les decía, nada que ver de pronto con algunos, no sé si en el caso de Gerson, pero sí conoce uno algunos seminaristas, algunos sacerdotes que desde pequeñitos dicen, yo quiero ser cura, ¿cierto? Desde pequeñitos son acólitos, son monaguillos, van al grupo juvenil y anhelan siempre ser sacerdotes, ven esa figura de sacerdote por allá alta y quieren llegar a ser eso, como el niño que idealiza a James con el fútbol o idealiza a un ciclista o a un actor o a un cantante. No, yo realmente no. Mi vocación nace allí en ese contexto ya en la juventud a partir de los 18, 19 años. Allí entonces entré Santa Rosa, a la diócesis de Santa Rosa. Y allí en Santa Rosa conocí también de manera providencial, conocí los siervos del Espíritu Santo. ¿Cómo los conocí? También de una manera misteriosa, digo yo. Ya dije entonces que este padre, que fue en parte el promotor vocacional mío, era un hombre muy carismático en su prédica, en su forma de ser, oraba mucho por liberación. A mi pueblo llegaba, es un pueblo muy pequeñito y poco conocido en Antioquia, llegaba gente de Medellín, de Bogotá, de Cali, buscando al Padre para que oraran por ellos. Entonces como que yo ya iba picado un poco por ese toque carismático, por el tema al menos el tema de la liberación, el tema de la sanación, todo este tema que es tan propio de los carismáticos y de nosotros los siervos. Y tenía esa inquietud, ni sabía yo que era la renovación católica carismática, que es la espiritualidad pues nuestra. Y allá, una vez en la biblioteca del seminario, buscando unos libros, encontré un libro de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo que se llama Conozca la renovación católica carismática. Y empecé a leerme ese libro. Y ampliar el conocimiento sobre la renovación. Y allí leí la existencia de los siervos. Bueno, eso fue un episodio. Y el otro episodio es que a este seminario, creo que todavía llegan los seminaristas de la diócesis de Montelíbano.
una diócesis cerca a Montería, de la costa. Y tenía un amigo, y bueno, yo en el seminario Santa Rosa era pues, yo un hombre muy piadoso, en mucha oración, quizás más que hoy, eh, y, y oraba, yo oraba mucho, y entonces había un seminarista y me decía, bueno, padre, José, ay, ¿usted cómo hace para orar tanto? Es que usted ora mucho, pues, el hombre elogiando. Entonces empezamos a hablar, a tocar el tema de la espiritualidad de la oración, y él me decía, para aquí viene un compañero mío, viene un compañero mío que también es de mucha oración, me decía él. Él le gusta mucho orar y es muy devoto al Espíritu Santo y al Santísimo. Y yo, ¿cómo se llama? Y ya, se llama Jorge Gualtero, el padre Jorge Gualtero, que también es un hermano de comunidad, ya ordenado hasta ahora en Roma. Eh, entonces me dice este muchacho, pero él dice que él no se quiere venir para acá, que él sabe ir para los siervos del Espíritu Santo, me dijo él. Y yo dije, ¿y eso qué es? Me dijo, no, es un seminario en La Ceja, carismático, que forma sacerdotes carismáticos. Entonces ahí otra vez volvió el tema de los siervos y yo quiero hablar con ese muchacho, yo quiero conocerlo, yo quiero que me hable de ese seminario. Y me contacté entonces con Jorge Gualteros a través de Messenger en ese tiempo y, y hablamos, él me dio el contacto del seminario y ahí empezó la iniciativa mía, el deseo de venir a conocer los siervos. Efectivamente después hablé con el rector, vine a hacer una experiencia de los siervos, conocí los siervos en un fin de semana, y fue otra experiencia, pues, digamos, otro escalón para mí más alto todavía en experiencia vocacional y en experiencia espiritual, porque fue eso, fue ver la alabanza, la oración espontánea que nos caracteriza a nosotros los siervos, el ejercicio de los carismas con tanta libertad, con tanta tranquilidad. O sea, era un mundo diferente comparado con aquel seminario, pues que es una formación más tradicional, ¿cierto? Es una oración más tradicional, es un estilo más tradicional comparado pues con el nuestro. Entonces, para mí era un mundo diferente y quizás por mi carácter, mi forma de ser, mi espontaneidad, yo dije, no, este es mi lugar, yo quiero venir acá. Y empecé a orarlo, empecé a hacer el proceso y bueno, y terminé aquí en Los Siervos, aquí me aceptaron y bueno, hice ese cambio, y, y aquí en Los Siervos donde yo hablo de mi segunda conversión, en Los Siervos hablo de una segunda conversión. ¿En qué sentido? En el sentido de que ya dije ahorita que mi primera conversión a los 18 años fue movida por el miedo, fue movida por la culpa del pecado, fue movida por la imagen de un Dios fuerte, de un Dios radical, de un Dios bravo quizás, de un Dios castigador, de la figura del infierno. En Los Siervos, en cambio, desde la experiencia de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, quienes lo conocen, lo han leído o han escuchado de él, y de la espiritualidad carismática, sabemos nosotros que la experiencia de fe, la conversión, la santidad, los carismas, lo que tú quieras, lo que queramos añadirle a la vida espiritual, parte desde la experiencia del amor de Dios. Entonces, para mí antes era todo el tema del pecado, ¿no? El pecado, como que todo giraba en torno al pecado. En Los Siervos hubo ese cambio, hubo otro choque, otra ruptura en mi mente y mi experiencia de fe, y era del pecado a la gracia y del pecado a la experiencia del amor de Dios. Y aquí entonces conocí yo y experimenté, y he experimentado y sigo experimentando, gracias a Dios, todavía hoy, después de sacerdote, que Dios es amor, que el amor de Dios es ilimitado, que el amor de Dios es inabarcable, que el amor de Dios supera mi pecado, sea cual sea, que el amor de Dios es personal, que Él siempre me había amado, que me ama hoy y me amará mañana, que la única razón de ser de su sacrificio en la cruz es el amor que Él le tiene a la humanidad y que nos tiene a cada uno de nosotros. De allí lo que dice el apóstol Juan en su Evangelio, ¿no? Capítulo 3, verso 16. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo el que crea en Él no perezca, sino que se salve y tenga vida eterna. Entonces, fue una experiencia maravillosa. Yo, insisto, ya siempre he caminado, estuve en Roma estudiando, llevo 5 años de sacerdote. Yo digo, para mí los mejores años de mi vida fueron los de seminarista en Los Siervos del Espíritu Santo. Para mí esa época es inolvidable, o sea, yo no la comparo con nada, con nada. Entonces fue un tiempo fabuloso, maravilloso,
de experiencia de fe, de conocimiento, de oración, de recibir los carismas del Señor, de comunidad. Tuve compañeros de seminario maravillosos, lo recuerdo mucho, los que son sacerdotes, aún los que no, mis formadores. Fue un tiempo espectacular y fue entonces como ese toque, el toque de la experiencia, del amor de Dios y empezar a vivir mi fe y por ende mi vocación desde esa perspectiva, de que Dios me ama, de que lo que yo hago todos los días es un poco tratar de agradarle y de agradecerle por lo que Él me ama tanto, pero no es comprar la salvación, que siento que era lo que hacía antes y siento, con el respeto de muchos hermanos, que mucha gente trata de hacer, comprar la salvación a punta de misas, a punta de rezos, evitando no pecar, pues que es importante y no quiero que sea malinterpretado y se diga pues que no importa pecar, no. Pero es para decir eso, que la experiencia profunda del amor de Dios creo que está a la base y debe estar a la base de la experiencia cristiana, de la experiencia cristiana. Porque creo que todavía hay muchos de nosotros o algunos sacerdotes que todavía seguimos predicando el miedo, seguimos predicando el terror, seguimos sembrando el pánico, la culpa. Hay muchos laicos, hay grupos laicales hoy todavía haciendo esto. Es muy respetable, puede seguir generando efectos porque Dios tiene maneras y caminos insondables para salvarnos, para atraer a cada persona. Pero vuelvo y digo, para mí esta segunda experiencia en los siervos me dio eso. Y de eso sigo viviendo y espero seguir viviendo, ¿no? De la certeza del amor de Dios, de la certeza de su misericordia y del deseo de agradarle y de servirle en lo poco, mucho que hago, no por miedo, sino por pasión, por amor y por alegría. Bueno, Padre, muchísimas gracias. De verdad que su testimonio es un testimonio que llena mucho el corazón de nosotros los que estamos escuchando. Vemos que es un largo caminar en el cual Dios fue hablando a su corazón y en el cual Dios lo fue guiando para traerlo hasta el lugar donde se encuentra ahora. Y sin duda alguna, el Señor le tenía preparado todo esto para usted y bueno, los que le tienen preparado en adelante, que son muchísimas bendiciones. Padre, en estos 5 años que lleva de sacerdocio, nos sabemos que estuvo en Roma, también estudiando, lo ordenaron diácono en Roma, ¿cierto? Sí, sí. Sí, tuve la posibilidad, por gracia de Dios y bueno, de la asociación, de la diócesis, fui a terminar mis estudios de teología a Roma y a estudiar teología bíblica en Roma. En Roma fue una experiencia con muchas cosas difíciles, porque dejar el país, dejar la familia, dejar muchas cosas no es fácil. En ese camino vocacional y en la experiencia del sacrificio y la renuncia que hacen parte de la vocación, no solo sacerdotal, creo que yo de cualquier vocación, ¿no? En cualquier vocación que haya, que uno escoja, estará, o debe haber. Yo creo que no se puede entender ninguna vocación sin sacrificio, sin renuncia, sin lo que hay que pagar. Algún precio hay que pagar cuando hablamos de vocación y cuando hablamos de proyecto, cuando hablamos de emprendimiento, cuando hablamos de sueños, cuando hablamos de metas, algo hay que pagar. Y creo que sería otro mensaje para darle a la teleaudiencia es ese, ¿no? Estamos en un mundo a veces muy relajado, muy tranquilo y queremos recibirlo todo sin sacrificio. Entonces yo creo que si ven un poco este camino vocacional que les comparto, está marcado de una otra forma por renuncias, por decisiones radicales, por sacrificios, por llanto, por lágrimas, por momentos de dolor, ¿no? Por crisis. Entonces, esa ida a Roma también representa un poco eso, es una bendición, como muchos lo mirarán, Roma, el Papa, Europa, pues claro que sí, todo eso es chévere y es bonito, pero detrás de eso hay sacrificios, hay renuncias, hay crisis, hay momentos de soledad, hay momentos muy difíciles, ¿cierto? Hay momentos muy difíciles y entonces allá estudié, allá me ordené diácono y luego regresé a Colombia y acá recibí el don del sacerdocio. Padre, en todo este tiempo sabemos que lo hemos visto muy activo en las redes sociales. Cuéntenos un poco, pues, a los que están acá, qué ha estado haciendo y, bueno, qué se viene
en sus redes sociales? ¿Qué está preparando para el pueblo de Dios? Bueno, no, pues como tú sabes, ya tú mismo sabes, pues somos novatos en esto. Yo, la verdad, en estos pocos años he estado centrado, digamos, un poco en lo que la iglesia me ha pedido hacer y estuve en Ibagué 2 años 2 años larguitos como asesor de renovación carismática y movimientos eclesiales. Y ya acá en Los Siervos estamos sobre el tercer año como formador, dando clases de Biblia, de Sagrada Escritura en el Seminario Cristo Sacerdote y aquí acompañando la formación de los seminaristas siervos del Espíritu Santo. Y ahorita pues con todo esto, con la pandemia nos hemos visto casi también obligados como una necesidad de meternos en las redes a evangelizar, ¿no? A evangelizar. ¿Partiendo de qué? Pues digo yo, a veces tanta gente que ve en las redes hablando tanta bobada, tanta cosa, y digo yo, pues uno que tiene una experiencia, un camino, tiene la palabra de Dios, el conocimiento de tantas cosas, una experiencia, ¿por qué no compartirlo? Entonces también ha sido eso, el deseo de compartir con amor, con pasión, lo poco, lo mucho que hemos recibido y hemos experimentado en la gracia de Dios. Hemos trabajado en estos días, trabajamos en el Seminario de Sanación y Liberación, ya eso estuve ahí acompañando, varios seminaristas, varios sacerdotes siervos. Y luego he trabajado, bueno, orando con la gente, el Evangelio diario. Ahorita lo estamos haciendo en vivo en la mañana, 15, 20 minuticos en la mañana de la página de Facebook. Y hemos trabajado horas santas, orando, y 2 cursos bíblicos, o un curso bíblico que hicimos ya hace 15 días, un curso bíblico a manera de introducción a toda la Sagrada Escritura. Hicimos 7 talleres bíblicos sobre la Biblia, sobre las cosas prácticas quizás que la gente quiere saber y profundizar en 7 talleres. Y ahorita hemos empezado en el día de ayer otro curso bíblico sobre el Evangelio de San Juan, sobre los 7 signos en el Evangelio de Juan, que vienen siendo 7 milagros que hay descritos o narrados en este Evangelio. Y desde allí vamos a explicar toda la teología del Evangelio de Juan. Ayer fue el primer taller, pero este lo estamos haciendo todos los miércoles, ya no todos los días, pues por el tema del tiempo, que ya estamos en clase, en el seminario y siempre es desgastante. Entonces, también para quienes quieran acompañarnos, quieran seguirnos desde mi página personal, pues bienvenidos, allí los esperamos en el curso bíblico los miércoles y quizás más adelante también desde la página de Los Siervos lo pudiéramos programar, ya que los miércoles no hay programación. Entonces, ahorita estamos en eso, en el curso bíblico. Los viernes vamos a tratar de seguir también con la hora santa, orando con la gente. Y bueno, pues si siguiéramos ahondando el tema de la Biblia, tú sabes que hay mucha tela por cortar. La gente está pidiendo un curso sobre Apocalipsis, el Apocalipsis en tiempo de pandemia. Entonces, hay mucho, esa sería una posibilidad. Hay mucho por hacer. A veces lo que falta realmente es tiempo, pero creo que hay ganas y hay mucho por dar. Yo creo que hay mucho por dar y lo bueno es que yo he visto muy buena respuesta de la gente y eso lo motiva a uno, ¿no? Lo motiva a uno saber que la gente va respondiendo, que la gente le gusta lo que se está dando, el contenido que se transmite. Entonces es muy motivante para uno saber de que en este tiempo podemos seguir siendo útiles y ser instrumentos de Dios en la formación de la fe del pueblo de Dios. Bueno, pues ahí está la invitación para todos nosotros. Padre, por aquí nos hacían una pregunta Jorge Mario Vélez. ¿Qué es lo que más le gusta de la vida sacerdotal? Lo que más me gusta, bueno, en primer lugar, pues ser sacerdote, ¿no? O sea, ser sacerdote. Primero es el ser, ¿no? O sea, el ser, porque el sacerdocio se define más desde el qué hacer, se define en el ser. O sea, es un cambio ontológico que Dios te da en el momento de la consagración, ¿no? Es algo que, que nadie te lo quita, ¿no? Incluso yo digo, ni el pecado nos quita esa gracia, ni el pecado, ni la crisis, ni la tristeza, ni el dolor. O sea, vienen las buenas o las malas, tú siempre te levantas y tienes la cosa, soy sacerdote, ¿cierto? Entonces,
creo que es una cosa muy, muy chévere. O sea, es una cosa, o sea, ni siquiera nosotros que lo tenemos lo sabemos calcular, ¿cierto? Ni uno, o sea, a uno no le cabe en la cabeza la dimensión de lo que imprime el sacerdocio en uno, ¿cierto? No es que uno sea pues un superhombre, ni que sea un ser extraño, ni un ser de luz, ni un ángel, porque no lo somos, somos pues hombres pecadores tan frágiles, tan débiles, todos los días en tantas realidades, pero eso, o sea, esa potestad y esa unción que te da el sacerdocio a través de la iglesia, en las manos del obispo, es una cosa impensable, ¿no? Impensable. Entonces, primero, el ser sacerdote, lo que me autodefine es algo maravilloso. Pero dentro de las acciones del sacerdocio, creo que hay tres cosas que me apasionan, me gustan y hacen parte de la esencia del sacerdocio. La primera es predicar. Me gusta predicar, me apasiona hablar de Dios, me apasiona sentirme instrumento de Dios y sentir que lo que voy experimentando, lo que he experimentado, lo que leo, lo que estudio, lo que oro, puede iluminar y ayudar a otros también para acercarse a Dios, para consolarles, para alimentarles, para fortalecerles, para ayudarles. Entonces, la predicación me apasiona. Segundo, me apasiona la celebración de la Eucaristía, o sin duda alguna lo pude haber colocado de primero. Pues las tres que voy a mencionar están allí a la par, no es porque menosprecie ninguna de las tres. La Eucaristía, sin duda alguna, el celebrar, el poder sentirme instrumento de Dios para que su cuerpo y su sangre se hagan presentes todos los días en el altar, es una cosa a otro nivel. Eso no tiene, no hay comparación, ¿cierto? No hay comparación. Entonces, el celebrar todos los días, aún muchas veces en el cansancio, aún muchas veces en la enfermedad o no con la mejor disposición, pero es un misterio que siempre me asombrará, ¿no? Me asombrará. Y la tercera, el sacramento de la confesión. O sea, el sacramento, el poder ejercitar la reconciliación como canal de Dios para que el hombre se sienta perdonado, alcanzado por la gracia de Dios, amado por Dios, como lo decía hace un momento, el ver que la gente llega hasta ti y deposita en ti tu confianza y te ve como un instrumento de Dios, aún envuelto en pecado y fragilidad, pero te ve con esa esperanza, es otra cosa que te reconforta, que lo llena mucho a uno. A mí personalmente me llena demasiado el poder confesar y poder descubrir que una persona en 10, 15, 20 años o en un mes, lo que sea, lo que nadie sabe, lo que no se atreve a contarle a nadie, me lo cuenta a mí como instrumento humilde de Dios. Es algo maravilloso. Bueno, padre, nos quedan unos 5 minuticos. No sé si le gustaría cerrar de pronto este momento con una oración que nos quiera dirigir. Claro que sí. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invito entonces a las personas que nos escuchan, que nos ven, que nos pongamos en una actitud de oración, que cerremos nuestros ojos si quieren, pero sobre todo que elevemos el corazón, la mente al Señor. Bendito seas, Señor, Dios del cielo, Dios de la tierra, por esta noche que nos ha regalado, por este encuentro, por esta palabra, por este testimonio que hemos podido dar, pero sobre todo por esta historia salvífica que has hecho en mi vida, como hombre, como persona, como sacerdote, como vocacionado. Gracias, Señor, porque no siendo digno de ello, porque siendo frágil, siendo pecador, siendo débil, tú has tenido a bien llamarme, mirarme con ojos de bondad, de amor, de misericordia. No me cansaré de alabarte, de bendecirte, de glorificarte por ese don supremo y maravilloso. Bendito seas, Señor. Alabado seas porque así como has hecho esto en mi vida y lo sigues haciendo, yo sé que a través de esta palabra y este testimonio lo estás haciendo hoy en estos hermanos que nos ven y en los que nos verán después reproduciendo este video. Permite, Señor Jesús, que esa misma gracia que yo he experimentado de amor, de salvación, de misericordia y de perdón desde mi sacerdocio, Gerson y cada hermano que nos ve, que nos escucha, también la experimente. Señor, que
que el que se siente envuelto en las garras del pecado sea liberado, pero sobre todo se sienta amado y que sea ese amor el que le dé las fuerzas de liberarse, de levantarse. Y que si no se levanta, Señor, aún caído y arrastrado, se sienta amado por ti, porque al fin de cuentas es lo más importante y lo único que importa y que cuenta. Nosotros siempre te deberemos, a ti tendremos una deuda de amor contigo. Señor, que fortalezcas y bendigas el camino vocacional de cada uno de los hermanos que hoy nos escuchan, de los seminaristas, de los sacerdotes, de los esposos, las esposas, de los jóvenes que, como yo en algún momento de mi vida, buscábamos respuestas, tocábamos puertas, abríamos ventanas para encontrar un proyecto de vida, para encontrarle sentido a nuestra existencia. Te entrego, Señor, a tantos jóvenes, a tantas personas que le han perdido el sentido a la vida, que no te conocen, Señor, que no te han experimentado o que te conocen, pero te conocen desde un falso rostro, de un rostro de rabia, un rostro de indiferencia, un rostro de justicia, de enojo. Señor, por ellos oramos en esta noche, que el mundo te conozca, que muchos te conozcan, que mucho a través de este testimonio y de tantos otros que Gerson ha tenido en este programa pueda conocer la bondad y la grandeza del amor de Dios. Señor, no dejamos de orar por las vocaciones sacerdotales en este jueves, por nuestra comunidad, los siervos del Espíritu Santo, por cada hermano sacerdote, por cada hermano seminarista, por nuestros aspirantes, por tantos jóvenes que quizás tienen inquietud vocacional, pero el miedo, pero el mundo, pero sus propios deseos, sus propios proyectos, les roban este sueño, les quita la voluntad y la fortaleza para dar el paso. A ellos bendíceles con la luz de tu Espíritu Santo y darles esa capacidad de decisión para decirte sí, como María te ha dicho sí, como yo te he dicho sí, como tantos otros te hemos dicho que sí, Señor, porque el mundo te necesita y necesita hombres y mujeres que se dispongan a transmitirte. Amén. Amén. Bueno, Padre, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por compartirnos su testimonio de vida, su testimonio vocacional en esta noche. Listo, Gerson, a ti por la invitación, a Dios, pues porque de todas maneras Él es el que va construyendo nuestra historia, incluso por encima de nuestras debilidades y luchas. Y bueno, y a la audiencia fiel que siempre tienes cada 8 días por estar allí, dispuestos a escuchar lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros, y a los hermanos, insisto, que después verán este video, que también ellos sean tocados y llenos de la gracia de Dios. Así es. Padre, muchísimas gracias. El Señor lo bendiga. Listo, Gerson. Bendiciones para ti y para todos. Feliz noche. Un abrazo. Padre, regálame una bendición antes de irse. Claro que sí. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Feliz noche. Pueden ir en paz. Amén. Gracias, Padre. Chao. Bueno, hermanos, ese fue el Padre José Jairo compartiéndonos su testimonio de vida, como él lo había dicho, como lo dijo. Es un testimonio y una historia de su salvación, de lo que Dios ha hecho en su vida. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros, por compartir con nosotros este momento. Les informamos que este programa está llegando a su fin. El día de mañana tendremos nuestro último viernes musical. Nos estarán acompañando Lenita y Fernando del Ministerio Paz y Bien, así que no se lo pueden perder. No dejen de darle gracias a Dios por su vida. Que tienes por mí. Dios los bendiga a todos. Recuerden, no permitan que su fe se apague, que siempre esté ardiendo en fuego. Dios nos colme de muchas bendiciones en esta noche. Ardiendo en fuego.
Fuego es un espacio donde podrás conocer el testimonio de hombres y mujeres que han entregado su vida al Señor a través de una vocación específica. Los viernes musicales, músicos católicos nos contarán cómo han entregado su vida al Señor a través de este servicio. No te lo pierdas, jueves y viernes 9 p.m. Colombia, Siervos del Espíritu. Cuando sentí tu presencia, renovaste mi interior. Cuando atendí tu llamado, el sentido apareció. Cuando sentí tu presencia, renovaste mi interior. Cuando atendí tu llamado, el sentido apareció. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Yo vivía angustiado, con vacío en mi interior. En mi vida había pecado, soledad y confusión. Yo vivía angustiado, con vacío en mi interior. En mi vida había pecado, soledad y confusión. Y mis noches sin estrellas, y mis días sin el sol. En esta mañana fría me hace falta tu calor. Y mis noches sin estrellas y mis días sin el sol. En esta mañana fría me hace falta tu calor. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Cuando sentí tu presencia, renovaste mi interior. Cuando atendí a tu llamado, el sentido apareció. Cuando sentí tu presencia, renovaste mi interior. Cuando atendí a tu llamado, el sentido apareció. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Yo contigo he encontrado mi luz y mi salvación. Ya no temo tiempos malos, pues soy guiado por tu voz. Yo contigo he encontrado mi luz y mi salvación. Ya no temo tiempos malos, pues soy guiado por tu voz. Y si caigo vuelvo llorando, de tu mano voy mejor. Ya no le doy paso al llanto, tú me abrazas con tu amor. Y si caigo vuelvo llorando, de tu mano voy mejor. Ya no le doy paso al llanto, tú me abrazas con tu amor. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Cuando sentí tu presencia, renovaste mi interior. Cuando atendí a tu llamado, el sentido apareció. Cuando sentí tu presencia, renovaste mi interior. Cuando atendí a tu llamado, el sentido apareció. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. El sentido apareció. El sentido apareció. Ardiendo en Fuego es un espacio donde podrás conocer el testimonio de hombres y mujeres que han entregado su vida al Señor a través de una vocación específica. Los viernes musicales, músicos católicos nos contarán cómo han entregado su vida al Señor a través de este servicio. No te lo pierdas, jueves y viernes 9 p.m. Colombia, Siervos del Espíritu Santo.